A ver, ¿qué tenemos que hablar? A ver, vamos a hablar primero de... Rocío, todo el mundo dice que tu arte es muy fuerte. ¿Por qué dices esto? ¿Qué tú crees que ellos quieren decir cuando dicen que tu arte es muy fuerte? Yo creo que lo dicen por los temas, pero yo no creo que sea tan fuerte. La vida es más fuerte. ¿Cómo explica tus temas? Hay mucha gente que no está acostumbrada a ver eso como yo diría, en una imagen estática, ¿no? La gente puede que lo vea en una película y pasan unos segundos, unos minutos, o lo vea en su pensamiento y lo oculta, ¿no? O lo vea en una realidad X, va a un bar y pasa algo y está viendo ahí escenas que pueden ser comprometedoras. Y son momentos como que fluyen, ¿no? O se quedan en la mente, pero como que la mente los puede ocultar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando de pronto ven en un cuadro que la imagen está estática, que está perenne, que un poco para toda la vida se va a quedar ahí, quizás eso lo choque un poco que haya la actitud por parte del artista, en este caso yo, de decir, bueno, mira, esto sucede, ha sucedido, puede suceder, etcétera, etcétera. Y como que un poco impacte eso, no sé, porque realmente creo que la vida, las cosas que pasan en la vida son mucho más fuertes y más terribles que lo que yo hago, porque lo que yo hago yo creo que es bastante suave, más bien. Fíjate que a veces juego con la ambivalencia esa de las relaciones ambiguas, ¿no? Pero también a nivel formal también uso líneas suaves, dibujo más bien hedonista, un dibujo bastante sensual, así, un poco al canon de belleza griega, y entonces eso un poco que yo creo que puede suavizar los contenidos, ¿no? No es una imagen, digamos, expresionista como tal, sino más bien el contenido es el que puede tener su carga expresionista, pero por eso que te digo, por un poco de temas que la gente, que todo el mundo quizás lo practique, ya sea físicamente o mentalmente, pero que nadie lo quiere del todo a veces asumir, ¿no? Y entonces son tabús que yo creo que existen en cualquier sociedad humana, ¿no? A veces hasta en las más desarrolladas también existe, porque en Europa yo pensaba que habían temas que no eran tabú, y yo creo que son más tabús que aquí en Cuba, entonces me parecía increíble eso. Pero por ejemplo, ¿qué temas? Bueno, por ejemplo, el tema de la sexualidad en general, no solamente homo, sino en general en Europa, digamos, Suiza, Alemania, esos países, hablar así tan fácil como nosotros en Cuba hablamos, que a los 5 minutos de una conversación ya se está hablando de relación sexual o de sexo. Eso en esos países, por ejemplo, no fluye así. Y si fluye, pues digamos en España siempre hay su cosita también diferente, ¿no? No sé, son sutilezas que no te las puedo explicar ahora, pero que uno las siente. Y hasta en los Estados Unidos creo que hay zonas, ¿no?, donde pueden ser más liberales, otras que pueden ser mucho más retrógrados. Y los temas que yo trabajo, aunque está incluido la de la homosexualidad en general, la bisexualidad, en fin, los avatares digamos, avatares del ser humano en conflicto con su sexualidad y su psicología, porque en realidad no es simplemente que yo hable solamente de un problema puramente sexual, sino que yo creo que a partir de muchos, vamos a decir, de muchas actitudes que tiene el ser humano ante su sexualidad, vienen los problemas psicológicos, socioculturales, hasta políticos. Y entonces, un poco que me interesa quizás ese aspecto freudiano de las temáticas, ¿no?, que yo trabajo. Y creo que también no es simplemente la sexualidad, pero que está mezclado con la violencia. Sí, porque yo pienso que toda
toda relación humana está ligada al amor y a la violencia. O sea, el tema general de mi trabajo es el amor y el amor. Y el amor en general va muy ligado a veces a la violencia, o sea, de muy diferentes formas, pero de alguna manera siempre está como un componente, ¿no? Que, como el yin y el yang, diríamos. Y entonces yo creo que sí que, no porque, a ver cómo puedo explicar eso. Es un poco como eso que yo digo, que jugando con esa tesis que yo tengo, que el amor es el asesino más perfecto, o sea, siempre te va a matar y siempre te va... De cualquier asesino te puedes escapar, pero del amor no te puedes escapar. Entonces él siempre te va a manipular, o puedes que seas feliz, pero puedes que no, o sea, siempre hay muchos conflictos, ¿no?, en el mundo de los sentimientos humanos, ¿no? Ya sean amor por sexualidad o amor simplemente fraternal o el que sea, amor hasta de amigos, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue en tu propia vida, en tu propia infancia, la juventud? ¿Qué son las cosas que eran que influencian? Sí, creo que tuve una infancia muy bonita, muy normal, como una niña bien. ¿Aquí en La Habana? Una niña bien, sí, aquí en La Habana, que no carecía de nada. Mis padres toda la vida estuvieron juntos, fueron felices, fueron buenos padres. Mi padre fue magnífico, mi madre también. Mi hermana también. O sea, no hubo esos padres que se divorcian, o rollos, o conflictos entre ellos. No, nada de eso. Yo creo que... Por eso yo pienso que esas cosas pueden influir, pero no determinan, porque yo en mi caso no tenía nada que ver. Y estudiaba en la Unión Soviética, ¿no? Sí. ¿Y a qué edad estudié en Rusia. Ajá. Eso fue cuando terminé San Alejandro. Ajá. Cuando terminé San Alejandro, que tenía nivel medio, me dieron una beca para estudiar en Rusia, en aquella época Unión Soviética. Y la ciudad que me tocó a mí fue Leningrado, que fue la que ahora es San Petersburgo. Y nada, ahí tuve que pasar una superacademia muy rígida, vamos a decir, academia como estilo renacentista. Pero me fue bien, porque yo creo que como yo tenía al lado el Hermitage y podíamos ir gratis, porque éramos estudiantes, yo tuve una vinculación muy directa con los originales, desde muy jovencita pude ver originales muy importantes ahí, que yo creo que delante de un cuadro de originales es donde más aprendes, ¿no? Un profesor te puede decir muchas cosas, pero la vista es la que te da cómo lo hizo, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro. Y eso para mí me parece fue muy bueno para mi formación técnica. ¿Y cómo identifica la diferencia en la formación de resultados de San Alejandro? Sí. Al lado de... Bueno, en San Alejandro lo que me vino muy bien en el aspecto, vamos a decir, teórico y de la cosa creativa de San Alejandro. Que yo eso lo tenía ya dentro de mí cuando llegué allá. Y los rusos me dieron la parte académica, la técnica, porque ellos no eran no habían asignaturas de tanta creación, más bien casi ninguna, pero ya yo había pasado San Alejandro, entonces yo tenía como lo que le faltaba aquí lo tenía aquí, lo que le faltaba aquí lo tenía aquí, entonces un poco que eso se me complementó, ¿no? Y nada, yo creo que mucha gente me dice, bueno, y si estudiaste en una academia, ¿cómo te saliste de eso? Digo, bueno, yo creo que porque uno estudia en una academia no tiene por qué ser académico, ¿no? Depende de eso. Depende ya el estado de conciencia de uno, el deseo de creatividad que tenga uno, no sé, la locurita que tenga uno, ¿no? ¿Qué fue el primer serie que tú hiciste que realmente sí, mostraba los temas con que iba a trabajar en tus obras? ¿Cuándo fue la primera serie y qué fue? Bueno, mira, la primera serie, para que tú veas, fue una serie que yo empecé a hacer aquí, cuando yo regresé de Rusia, al rato de llegar, y yo le puse los museos.
Entonces, fue como una necesidad que yo tuve de hacer un desdibujo. Lo que yo sabía dibujar, lo empecé a desdibujar. Un poco como buscándome la contrapartida, ¿no? Ya que sabía dibujar a la manera de tratar de dibujar a la manera más libre, ¿no? Más, como vamos a decir, entre comillas, desdibujadamente. Entonces hice esa serie de museos que tú lo vas a ver en el catálogo, que está en la primera parte. Y entonces eran esos espacios como del Museo del Hermitage por dentro, así como estatuas, y una pequeña figurita que era yo perdida en ese mundo, ¿no? Pero también eso jugaba con un poco la idea que yo quería dar, que era que yo me preguntaba a mí misma hasta qué punto el arte era un idealismo, era algo real, era un canon, por qué camino había que ir. Yo estaba como en una encrucijada para qué hacer. Acuérdate que yo regreso a Cuba cuando aquí estaba en plenos años 80, cuando estaba el boom del arte de la gente de los 80. Entonces yo era de esa generación. Todos esos eran mis compañeros de San Alejandro. Pero como Consuelo Castañeda, Cuenca, Bedia, Force, el otro, todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo irme y regresar, ellos ya eran Humberto Castro, ya ellos eran las estrellas de Hollywood. Sí. Y yo no, yo llegaba de Rusia, que era un país que de pronto era como que lo peor, el realismo socialista, pero yo nunca me obligaron allá a pintar realismo socialista, jamás, porque era una academia de arte, no era una academia de realismo socialista, y nunca pinté realismo socialista realmente. Entonces, nada, me empecé a adaptar a la nueva situación, porque en realidad para mí fue un cambio muy brusco regresar, porque ya yo estaba adaptada a vivir sola, tuve que venir a vivir con mis padres. Para mí eso fue un choque. Y después tuve que aprender a vivir sin frío, sin la nieve, que me gusta. Y después tuve que aprender a vivir con muchos problemas que volví a enfrentar aquí, ¿no? Hasta que me volví a adaptar, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenía dónde pintar, no tenía nada. Pintaba en mi cuarto y ponía las cartulinas debajo del colchón. No tenía carpeta, nada. Entonces así, esas cosas que tenía que esperar que todo el mundo se durmiera para poder en la tranquilidad de la noche pintar. Entonces que yo tenía de la figura en la cama, esa era esa época. Esa era de esa época, de los primeros que yo hice cuando regresé. Sí, que esas son piezas de los primeros que yo hice. Y entonces vamos a mirar un poco a la pintura que tiene acá, sí, para que pueda mostrarnos algo de la serie. ¿De qué serie es del bar? Bueno, estos son bares, sí, y yo hice una serie de bares, pero más bien es una serie que yo llamé Hombres Machos Marineros. Ah. Que esta también es de esa serie. Sí. Hombres Machos Marineros. Que bueno, ya sabes de qué trata el tema del mundo de los hombres, el mundo duro de los hombres, o sea, no el mundo donde pueden haber relaciones homosexuales, pero en este caso no son hombres amanerados, sino que son hombres machazos, muy machos. Y entonces ese mundo duro de marginales o de marineros o de gente de la calle, gente que está por ahí, pero que son machazos, pero que pueden tener de pronto un enamoramiento y en el fondo lo oculten, ¿no? ¿Y acá? ¿De qué serie fue este? De las geishas. ¿Y en qué año hizo esta serie? Antes que Los Marineros. Antes de Los Marineros. Sí, antes, mucho antes. Esta serie fue en el año 80 y pico y esta fue ya en el 90 y pico. No, esta es el 90 y pico también, pero más al principio. Entonces, ¿Y por qué las geishas? Bueno, es que te he hablado tanto de eso. Bueno, Las Geishas fue una serie que yo titulé así un poco porque yo quería
en esa época yo había leído mucho sobre Mishima, la literatura japonesa, me fascina el mundo ese de la contención del mundo oriental y todas esas cosas, la filosofía oriental. Entonces, un poco que quise... Suicidio. Sí, leí sobre algunos relatos que él tiene sobre el harakiri, vi la película de Mishima, él se suicida, etc. Sí. Y entonces un poco que es un poco filosofar a veces sobre el interior humano y hasta qué punto en el mundo de la mujer pues hay una serie de conflictos, ¿no? Que en este caso las geishas eran todas figuras femeninas y por ejemplo como ante determinada situación, bueno pues tú ves que hay el uso la relación está como que de las armas blancas jugando con la cosa del mundo de los samuráis y de las geishas, pero bueno, fue un doble sentido porque también quise hablar del mundo de la mujer, pero no obligatoriamente decir una mujer blanca, negra, china, sino mujer y simplemente ser humano, ¿no? Ser humano, no mujer. Y entonces usé como pretexto el blanco para jugar un poco con el mundo ese de la máscara, ¿no? La mujer se enmascara ante muchas situaciones de la vida porque no puede expresar su verdadero yo. Un poco que porque históricamente la mujer siempre tuvo que callarse cosas, ocultar cosas. Ahora es que la mujer tiene más libertades, ¿no? Pero en realidad una mujer no podía tener una actitud abierta como los hombres, no podía opinar, y aún hoy esos rezagos están en las madres, la gente que a veces tú dices, bueno, pero oculta cosas, porque la enseñaron a eso, a protegerse. Entonces, es un poco que esa elección mía de que fueran blancos era como el maquillaje de la apariencia de la que se viste una mujer a veces para poder subsistir en muchos casos en la sociedad, ¿no? Para poder enfrentarse y lograr lo que quiere, porque si es abierta no la van a dejar. En fin, fueron muchas cosas mezcladas, no hay una cosa única, ¿no? Y por ejemplo, es interesante que en muchas culturas tiene las máscaras, pero en Cuba no tiene un teatro de máscaras. No hay máscaras en esta cultura. No. Es muy interesante. Este también es parte del... Sí, aquí por ejemplo, yo planteo un poco la contradicción esa entre la mente y el cuerpo. O sea, a veces tu mente tiene un deseo y el cuerpo lo rechaza, o a veces el cuerpo tiene un deseo y tu mente lo rechaza. Entonces un poco que esa ambivalencia entre el ser físico y el ser mental. Y yo creo que era una serie mucho más poética, más filosófica y poética que las demás. ¿Y esta serie de qué fue? Bueno, esta serie se llamaba El Domador y otros cuentos. El Domador y otros cuentos es una serie en la que yo hablo sobre el poder, o sea, el papel, la palabra poder. ¿Qué es el poder y quién tiene el poder? O sea, hasta qué punto una persona puede manipular su poder con los demás. O hay gente que les fascina que los manipulen y los dominen, ¿no? El dominador, o sea, jugando con la estética con la estética esta de los sadomasoquistas, yo quiero decir otras cosas más allá, no me quedo ahí, ¿entiendes? O sea, un poco que cuestiono y me pregunto hasta qué punto el poder a veces llega a unos extremos y hay personas que les encanta que los dominen y hay personas que necesitan dominar. Entonces, hasta qué punto las relaciones humanas, tanto sexuales, políticas como sociales, se fundamentan en la lucha por ese poder. O sea, yo te domo, tú me domas y yo te domo a ti, pero tú la domas a ella. Entonces, es una revoltura, ¿no? Y siempre es esa lucha, ¿no? Digamos, ya sea en un campo en el campo de lo sexual, como en lo social y hasta en lo político, ¿no? Y entonces esa serie planteaba eso, ¿no? A partir de esa metáfora sadomasoquista.